Que el Altísimo y el Todopoderoso le bendiga, hermano. Aquí su hermano Sony con un estudio más de la Sagrada Escritura. ¿Qué dice la ciencia que ocurre 5 minutos después de morir? ¿Sobrevive la parte espiritual a la parte física? ¿O somos acaso un puñado de polvo que se desintegra con el primer golpe de la muerte? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ciencia? Acompáñenos en este estudio: la muerte, el infierno y el paraíso. En este estudio, hermanos, vamos a escudriñar varios términos que generalmente no estamos relacionados su uso. Tal vez sean algo de carácter muy científico, pero es necesario para que comprendamos lo que dice la Sagrada Escritura y reforzar lo que dice la Biblia, ya que la ciencia refuerza lo que dice la Biblia. Establecer el origen etimológico de esta palabra muerte nos lleva a trasladarnos hasta el latín. Y es que en concreto descubrimos que aquella procede del vocablo latino mors, lo deletreo M-O-R-S, mors. Mortis, que es el que daría lugar con el paso del tiempo al verbo morir. La muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Esto quiere decir del balance interno. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Existen diferentes tipos de muertes. Así, en primer lugar, podríamos hablar de una llamada muerte natural, que su propio nombre indica, es aquella que se produce a consecuencia de la vejez que tiene la persona en cuestión. Pero por otro lado, la llamada muerte violenta es aquella que experimenta alguien a raíz bien de un traumatismo contundente o de forma fortuita, a consecuencia de que otro individuo ha decidido acabar con su vida. En esos casos, lo que estamos viviendo ahorita mismo, como son los homicidios, los asesinatos. Así que estos son un tipo de muerte violenta, que son víctimas de un asesino. El concepto de muerte de todas maneras ha variado a lo largo de la historia. En la antigüedad se consideraba que la muerte como evento tenía lugar cuando el corazón dejaba de latir y el ser vivo ya no respiraba. Con el avance de la ciencia, la muerte pasó a entenderse como un proceso que a partir de un cierto momento se vuelve irreversible. En la actualidad, una persona que puede haber dejado de respirar por sus propios medios y sin embargo seguir con vida a través de un respirador artificial, como es lo que se está utilizando actualmente para manejar a los pacientes con COVID en las unidades de cuidado intensivo, que son los respiradores que los intuban. Entonces se puede hablar de una muerte cerebral. Más allá de la biología, existe una concepción social y religiosa sobre la muerte. En general podemos considerar que la muerte no es más que la separación del cuerpo del alma. Por lo tanto, la muerte implicaría al final de la vida física, pero no de la existencia. La creencia de que hay reencarnaciones, eso es en ciertas culturas un esqueleto cubierto con una túnica y con una hoz, es lo que conocemos generalmente como la muerte, y así se le enseña a la gente desde que nace. Hay diversos estudios que se han realizado por científicos, por médicos. Aquí les presento un estudio de la Universidad de Southtown, en el cual 32 científicos investigan 2.600 casos de paro cardíaco con muerte cerebral y luego fueron reanimados y regresados a la vida. La conclusión a la que llegan ellos es que la vida continúa después de la muerte, después de morir, la vida continúa. Una más que peculiar descubrimiento ha sido efectuado por este grupo de científicos del Departamento también de Neurología de la Universidad de Virginia, y es que han podido confirmar que hay vida después de la vida. La muerte es el aumento de la entropía
¿qué es la entropía? Para definirte qué es la entropía, para abreviártelo, sería como ese estado de desequilibrio interno que existe en el ordenamiento interno del ser humano. Es el gradiente del desorden dentro de los sistemas vivientes. Eventualmente el desorden crece y el sistema colapsa. Ocurre en todos los sistemas termodinámicos que la física es capaz de describir. Y ocurre también con los seres vivos. Eventualmente decaen, mueren y retorna al ciclo de la naturaleza toda la energía química y la materia que se haya acumulado en sus cuerpos. En Hebreos 9:27 podemos encontrar: está establecido para el hombre que muera una vez y luego el juicio. La muerte ha constituido por igual un motivo de angustias y una fuente de imaginaciones. La consistencia de la muerte, que los filósofos llaman conciencia trágica, ha propiciado desde tiempos antiguos las más diversas explicaciones respecto a por qué morimos. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Por qué vinimos al mundo si al final vamos a morir? Aunque parezca sencillo diferenciar la vida y la muerte, no siempre es clara esa línea divisoria. De hecho, el punto de inicio de la muerte suscita debate entre los médicos, filósofos y científicos. Por igual. ¿Está muerto alguien que se encuentra sumergido en coma, en un coma eterno? ¿Está muerto alguien a quien el corazón se le detiene durante una cirugía en la mesa quirúrgica? ¿Cuándo comienza la muerte exactamente? Son preguntas que se suscitan y que la Biblia tiene respuestas también para esto. Por eso que la Santa Biblia es un libro, es un compendio de ciencia, biología, de antropología, de arqueología, de microbiología, de genética, de leyes, de historia. Es un libro que habla de todos los aspectos y para mí es el mejor libro de los libros, la Sagrada Escritura. El ser humano en general le tiene temor a la muerte y esto se debe a la ignorancia. Uno siempre teme a lo que desconoce. Cuando la conciencia despierta, la ignorancia desaparece y deja de existir el temor a la muerte. Nadie muere en la víspera. El ser humano muere el día y la hora que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. ¿Usted se imagina, hermano, que usted supiera el día que va a morir? La causa de la muerte es el pecado. Dicen así la Sagrada Escritura, porque la paga del pecado es la muerte. Así está descrito en la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo es el infierno? ¿Cómo es la naturaleza del infierno? ¿Qué hay en el infierno? La gente cuando le hablan de estos términos, creo que se asustan. Uno por ignorancia, otra porque no desean saber nada. Y viven el momento y no piensan en lo que consiste en nuestra existencia. Que a partir de la muerte comienza la eternidad del ser humano. Y así se identifica a la muerte con una túnica donde no se le ve el rostro y con un hoz en su mano. Así la gente identifica ese símbolo como la muerte. Aquí vemos, hermanos, que ¿de dónde viene esta palabra infierno? Vamos a estudiar. Saquen su lápiz, su papel y anoten. Gehenna. Escríbalo. G-E-H-E-N-N-A. Repito. G-E-H-E-N-N-A. Gehenna. En el Antiguo Testamento la palabra para infierno es Gehinom, que significa Valle de Hinnom. Este era el lugar ubicado al sureste de Jerusalén. Una vez fue llamado Tofet, esto es en el hebreo, y derivó su origen de una palabra aramea que significa el lugar de la quema. En este lugar algunos reyes paganos practicaron el sacrificio de seres humanos por medio del fuego. Así lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. También en el capítulo 33, versículo 6. En Jeremías,
7:31, Jeremías 32:25. En el Nuevo Testamento, la palabra llegó a estar asociada con la destrucción por fuego. La palabra Gehenna se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento. Y cada una de estas es mencionada ¿por quién? Por Jesús, por Yeshua. Ya que nuestro maestro es uno de los que más predica sobre el infierno y advierte a las ovejas. También encontramos esta palabra que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. La palabra Hades. Esta palabra ocurre 10 veces en el Nuevo Testamento y corresponde a la palabra que en el Antiguo Testamento para Sheol. Así anoten, Sheol, ese en el hebreo que quiere decir S-H-E-O-L, Sheol. Hades y Sheol son los términos que se definen para el término del infierno. Jesús utiliza esta palabra 4 veces en Mateo 11:23, en Mateo 16:18, en Lucas 10:15, en Lucas 16:23. Las otras 6 veces ocurren en Hechos 2:27, en 2:31, en Apocalipsis 1:18, Apocalipsis 6:8, Apocalipsis 20, del 13 al 14. Probablemente fue la morada subterránea de todos los muertos hasta el juicio. Y recuerden que ahí el primer lugar donde descendían las almas de aquellos perdidos, así como los santos también descendían a un solo lugar, que es conocido como el Sheol, y estaba dividido en 2 partes, en lo que conocemos como el seno de Abraham, y también dividido por una gran montaña donde estaba el infierno. Más adelante aclararemos estos términos de que existen 3 infiernos, existen 3 paraísos y existen 3 cielos. En particular, en el registro de Lázaro, con el hombre rico, recuerdan en Lucas 16, 19, 31, ahí se nos enseña sobre el infierno y sobre el paraíso. El infierno lo sabemos dónde está. Tanto la ciencia como la Biblia te asegura la ubicación de dónde está ubicado el infierno. Si buscamos en el libro de Job 28:5, así dice, el infierno está abajo. Dice, de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Y debajo de ella está como convertida en fuego. ¿Dónde está? Abajo, ¿verdad? Busquemos en Proverbios 15:24, nos dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Sheol abajo. Están viendo que la palabra de Dios te está hablando desde el principio de la escritura en el Antiguo Testamento y te está aclarando dónde está el infierno. Entonces, como decimos, hermano, el Sheol o Seol en español, esta palabra hebrea se origina posiblemente de una raíz que significa hacer hueco y fue vista como el receptáculo común de los muertos. La palabra aparece en el Antiguo Testamento para referirse a la tumba. Este es un lugar y es mencionado en Génesis 37:35, en Números 16:30, en Números 16:33, en Salmos 16:10. En la escritura, Sheol tiene mucho significado, así como el significado de tumba, el bajo mundo, el estado de los muertos. Así búscalo en Ezequiel 31:15, el 17 o el Salmo 86:13. Los muertos, créeme que en el momento que expiran y su espíritu deja este cuerpo, ellos continúan conscientes. Ellos continúan conscientes después de la muerte. Y para darte un ejemplo, los malvados incluso a veces descienden hasta vivo al mismo Sheol. En Números 16:30 a 33 nos explica de que los seres humanos al morir
continúan conscientes. Ellos siguen pensando, siguen sintiendo. Pero si una nueva cosa hace Yahweh y abre el Adamash, esa Adamash es la tierra, rojizo, ese es el significado. Abre a Adamash su boca y se los traga con todo lo que le pertenece y descienden vivos al Sheol, o sea, al sepulcro. Entonces ustedes sabrán que han blasfemado esto a Anachim, o sea, los Anachim son los hombres. Ambas han blasfemado a Yahweh. 16:33 dice: y descendieron ellos, todo lo que le pertenecía a ellos, vivos al sepulcro. ¿Vieron? Descienden vivos al sepulcro. Y se cerró sobre ellos la tierra y ellos perecieron en medio de la asamblea, o sea, de la Calá. Estamos hablando en términos hebreos, Kaal. Q-A-H-A-L. Asamblea. O sea, descendieron vivos al mismo Sheol. En ese momento que la persona muere, si no está con Cristo, ellos son lanzados a la oscuridad eterna con llanto y donde hay el crujir de dientes. Así lo dice Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquellos echados al fuego sufrirán también conscientemente. Ellos van a sufrir. O sea, ahí tus sentidos se vuelven hipersensibles. Tu olfato, tu tacto, tus oídos, tus ojos, todo aumenta a un nivel de hipersensibilidad máxima. En Mateo 13:41 al 42 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no sé cómo hay mucha gente que tratan de predicar que no hay un infierno, que no existe el infierno. Si estamos siendo advertidos por la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios, de que existe un infierno, ¿por qué te resistes a aprender y a conocer de lo que le esperan a aquellos que no siguen los caminos de Dios, del verdadero Dios? Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más camino. Solamente existe un solo camino. Y hay solo comunicador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Y todos aquellos que no hicieron la obra de Dios y se apartaron y no cumplieron con la palabra de Dios, fueron echados a un fuego tormentoso. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 1:49 al 11? Así nos dice: y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Recuerden que en la conferencia anterior hablamos de los pecados que Dios no perdona. Ni aún Dios perdonó a todos esos ángeles caídos, el tercio de ángeles que se levantaron con Lucifer en contra de Dios, por creerse superior, por llenar su ego de ser más grande que Dios. Dios no te va a perdonar si te ponen la marca de la bestia. La marca de la bestia no es la vacuna que están tratando de poner ahorita mismo. Esa no es la marca de la bestia. La marca de la bestia lo hemos enseñado en los capítulos anteriores, donde esta marca se va a suscitar a la mitad de la semana 70. ¿Y qué es la semana 70? Son esos 7 años que habla la profecía en el libro de Daniel, donde esos 7 años va a reinar la tribulación y la gran tribulación, donde a los 3 años y medio, o sea, a los 42 meses, el anticristo va a desatarse su poderío y a implantar su marca. Esa marca, si tú la aceptas y te quedaste en el rapto,
no te las puedes poner. Si te las pones, te va a esperar a este fuego tormentoso, lo que dice la Sagrada Escritura. El infierno es un lugar donde el fuego es eterno. Y es eterno el castigo. Ahí no para. Es un fuego que no se extingue. Es un fuego inextinguible. En San Mateo capítulo 3:12 nos dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo como en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es un fuego que no se extingue. Este es un infierno de fuego. Ese fuego donde ni el gusano muere, hermano. El infierno es un fuego que no se extingue. Es un fuego eterno. Y aquel que no sigue los lineamientos de la palabra de Dios, le espera esto. Miren Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir esta palabra fatuo? Fatuo quiere decir necio, burlador. Actualmente en este mundo hay muchos burladores. Hay gente que por el hecho de que tú le prediques la verdad, por su ignorancia comienzan a mofarse y a burlarse y a criticar y a hacer una estela de juicios, los cuales la Biblia es clara y dice que no debes juzgar a tu hermano sin verte primero tu ojo y sacar la paja de tu ojo. Hay mucha gente que se dedica a criticar y a burlarse, porque si es claro, también hay malos ejemplos de falsos maestros, falsos profetas que se han levantado y comienzan a darte enseñanzas, pero son para lucrarse, para llenarse los bolsillos y hacer mercadería de la palabra de Dios. Sí es cierto eso, pero no todos son iguales, ¿no? Cada parte del cuerpo de Cristo tenemos diferentes funciones. Cada uno lleva su función. Cada uno tiene su propósito de acuerdo a los designios de nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, si tú eres uno que se burla de tal o cual predicador porque está enseñando o dice tal cosa, mira, hermano, mejor que tú no juzgues, sino en la palabra de Dios lo dice clarito en la palabra en 1 Tesalonicenses 5:21. Tienes que examinarlo todo y retener lo bueno, pero no te dediques y pierdas tiempo a ser un fatuo, porque si eres fatuo, ¿a dónde está tu destino? El infierno de fuego. Tú no puedes hacer y juzgar. No, que tú vas a predicar la palabra de Dios, tú no puedes predicarla. ¿Quién eres tú para juzgar, para decir que el otro no puede hablar de la palabra de Dios? Dios ha utilizado múltiples instrumentos para llevar a cabo sus propósitos. ¿Y quién eres tú para juzgar? Juzgar, tienes que tener cuidado con estas palabras, porque eso tiene diferentes significados. Juzgar, cuando lo haces para dividir, para clasificar, para examinar, es lo correcto. Pero cuando tú utilizas la palabra juzgar para condenar, estás tomando el puesto de Dios y tú no eres Dios. Hay un infierno ardiente. En Mateo 18, del 8 al 9 dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Este fuego es eterno. Existe un fuego eterno. ¿Qué nos dice Mateo 25:41? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que el infierno no fue creado para el hombre, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero como
el diablo, el Satanás, contaminó la simiente de Dios desde el jardín del Edén. Así también lo refieren los libros que no fueron incluidos en el canon de la Biblia, como el libro de Enoch, que habla sobre todos estos demonios, estos ángeles caídos. Estos ángeles caídos, aquellos que Dios jamás perdonó, porque fueron contra la naturaleza, fueron contra las leyes que Dios le había impuesto a ellos, que no se podían contaminar ni mezclar con los seres humanos. Mire que nos dice en Judas 1:7. De ahí sale el término el sodomismo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vicios contra naturaleza. Esto es que los hombres se acuestan con los hombres, las mujeres se acuestan con las mujeres. Estamos hablando del sodomismo, el lesbianismo, el homosexualismo, el cual está vetado para el ser humano. Eso Dios hizo al hombre, hizo a la mujer. Dios hizo a Adán y a Eva, no hizo a Evo. Dios hizo hombre y mujer. Y entonces van contra la naturaleza como Dios lo ha implementado de acuerdo a su ley. Y entonces han ido y caen entonces de la gracia de Dios. Y entonces se le suma al grupo entonces de Satanás y los demonios para irse al infierno, al fuego eterno. Hay un castigo eterno. Así dice en Mateo 25:46. Irán estos al castigo eterno. Y lo justo, ¿a dónde? A la vida eterna. La palabra eterna en ambos lugares es aionios. Vamos a deletrearlo. Anota. A-I-O-N-I-O-S. Aionios. ¿Cuál significa? Número 1, sin principio y sin fin. Lo que siempre ha sido y siempre será. Número 2, sin principio. Número 3, sin final. Nunca cesará, será eterno. La palabra castigo se origina de la palabra kolasis, y esto significa castigar, con la implicación que resulta en un severo sufrimiento. Eso es castigo, castigar. Así como estamos hablando del infierno y de su ubicación, ¿dónde está? Que está abajo de la tierra, en el centro de la tierra. No solamente existe un infierno, existe también lo que llamamos el abismo, que es un pozo profundo en el cual existen cárceles especiales para estos ángeles caídos, para los demonios de mayor alta jerarquía. Existe ese abismo donde los demonios no les gusta que lo manden. Ahí lo vemos como cuando Jesús con el demonio o el endemoniado de Gadareno, que el mismo endemoniado le dice: no nos mandes al abismo, échanos allá con esos puercos que están allá, con los cerdos. ¿Lo recuerdan? Pues allá entonces en el abismo hay otro nivel de castigo, hay cárceles especiales para estos demonios. Y así mismo como hay un abismo, hay otro lugar que la palabra está reservando, que es el lago de fuego. ¿Y dónde está ese lago de fuego? En Apocalipsis 20, del 13 al 15, así dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades. Acuérdate que el Hades es ¿de qué? El infierno. La muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el infierno, aquí dice la muerte y el Hades, dice la Sagrada Escritura en la Reina Valera, fueron lanzados ¿a dónde? La muerte y el infierno, ¿a dónde fueron lanzados?
al lago de fuego. O sea que es otro castigo, otro nivel de castigo. Y es el final, ¿no? Esta es la muerte segunda, dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Primero, hay un abismo. Segundo, está el infierno. Tercero, está el lago de fuego. Haciendo referencia a Apocalipsis capítulo 20, versículos del 13 al 15, dice: y la muerte y el Hades, o sea, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que el infierno va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Dónde está el lago de fuego entonces? Bueno, el lago de fuego es el lugar que el anticristo y el falso profeta van a bautizar primero. Van a ser los primeros que van a entrar al lago de fuego, porque ahorita mismo no hay nadie ahí, porque todavía no se ha creado. ¿Y cómo va a ser creado esto? Científicamente se explica por la formación de lo que se llama la supernova, que es una explosión estelar que se produce como conclusión de la etapa final de la vida de una estrella. En ese momento se produce esta explosión, la cual es el Sol. Esa estrella estallará, hermano, y como si fuera un gran ojo negro, absorberá. Entonces el infierno será lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego dice en Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Apocalipsis 11:7 también encontramos algo referente. Así dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, o sea, ¿de dónde viene? De allá abajo, hará guerra contra ellos y lo vencerá y los matará. ¿A quién? A los santos. Eso está ocurriendo en el periodo de la semana 70. ¿Recuerdan? Y aquí cabe hacer una distinción en que los ángeles descienden y los ángeles caídos caen. O sea, la palabra descender y caer no significan lo mismo. Ejemplo, si lo buscamos en Apocalipsis 18:1, ¿qué nos dice? Después de esto vi otro ángel descender del cielo. Mire, descender con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Si buscamos en Apocalipsis 20:1, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Están viendo que los ángeles descienden, los ángeles de Dios. Los demonios caen. Si buscamos en Apocalipsis 9:1, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella. Esta estrella también es otro nombre que se le da a los ángeles caídos. Una estrella que cae del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Vamos a estudiar un poquito de lo que es la geología de la tierra. Sabemos que la tierra tiene diferentes capas, y con esto nos vamos a ir entrando en la parte científica. ¿Qué es lo que los científicos nos dicen? Mire, las capas de la tierra están así: la hidrosfera, la atmósfera, el núcleo de la tierra, que está a más de 6.000 kilómetros de profundidad. Ese es el núcleo interno, donde se encuentra el magma, donde se encuentra el mismo infierno. El núcleo exterior, que está a 2.260 kilómetros. La corteza, que tiene un espesor de 5 a 50 kilómetros de espesor. Un manto superior de 360 a 405 kilómetros. Una zona de transición que es de 250 kilómetros. Y un manto inferior de 2.230 kilómetros. Y ahí vemos cómo está distribuido las diferentes capas de la Tierra, la cual los científicos han tratado de estudiar
para descifrar y ver los diferentes elementos de los cuales está compuesta nuestra Tierra. Y hay aquí un informe de científicos sobre trabajos que se dieron con el carácter de investigar el origen de los movimientos de las capas tectónicas y descifrar un poco de elementos inmateriales que están en lo profundo de la Tierra. Los mismos científicos se dedican con un ruso denominado el doctor Víctor Azakov, en los cuales nos muestran evidencias científicas claras de que existe un infierno. Te invito a que me acompañes a ver este video y para que lo veas tú con tus propios ojos. A ver, explicación, o no, quién sabe, pero una de las historias que hemos conocido y que se ha propagado por la red y que parece que tiene algo de verdad. ¿Cómo presentar esto? Yo creo con los sonidos directamente. Se cuenta que quizá hacia los años 80, principios, un equipo de expedicionarios soviéticos, penetrando en lo más hondo de la Tierra, se encontraron con unos sonidos que no esperaban. Para muchos estos son los sonidos del infierno. Estén atentos, por favor. Estos son los sonidos del infierno, por lo menos es lo que se ha publicado. Que un grupo de investigadores en una zona inhóspita de Siberia penetró con sus perforadoras y, según declaraciones de un tal doctor Azakov, y esto se publicó en Medio Mundo, a unos 14,4 kilómetros, estoy dando los datos concretos, repito, que se hicieron públicos en su momento. No tienen por qué ser reales, o sí, ahora vamos a descubrirlo. Esa operación se encontró con una zona donde ese taladro entraba mucho mejor. No sabemos por qué ni por qué no, pero la leyenda o la verdad decía que el equipo del doctor Azakov puso unos micrófonos. La temperatura subió muchísimo, llegó a los 1000 grados centígrados. Y de pronto empezaron a surgir estos sonidos, sonidos de gritos, de lamentos que ustedes han escuchado y que ahora vamos a analizar con atención. Esto se ha convertido, la historia de ese equipo de investigadores en Siberia, en la época, digámoslo así, del muro de Berlín, en algo absolutamente legendario. Para la inmensa mayoría de personas, mito del área de Internet. Ni hubo equipo, ni existe ese pozo tan profundo, evidentemente, y mucho menos se grabó. Y claro, yo sabía que un buen amigo de este programa, el jefe de Ciencia y Tecnología del diario ABC, José Manuel Nieves, sabía más cosas. Cosas increíbles, que les van a sorprender. José Manuel, como siempre, buenas noches. Buenas noches, Iker. Esta historia, lo hablamos tú y yo muchas veces, ¿verdad? Es difícil de superar en cuanto a todo el componente cinematográfico casi que tiene, ¿verdad? Parece un guión hecho, es profeso para ser llevado al cine o algo así, sí. Y un guión que yo creo, José Manuel, que además tuvo mucho impacto y lo sigue teniendo. Porque para mucha gente, y esto es lo importante, esos sonidos que ahora vamos a analizar se convirtieron en una causa de fe. Sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que, como pasa con todas las cosas, ten en cuenta que estos sonidos fueron grabados hace casi 40 años. El experimento científico o el trabajo científico al que hacías referencia es real. Claro, esa es la primera, que yo creo que ya me quedé aquí diciendo, ¿cómo, José Manuel, que no es leyenda urbana? ¿Que no se lo han inventado unos tipos? No. No, lo que es real y forma parte de un proyecto ambiciosísimo que se hizo en la antigua Unión Soviética. Sabes que los soviéticos se caracterizaban por hacer proyectos majestuosos, muy grandes, y desviaban ríos y colocaban, ahora este lago me lo llevo a otro lado. Bueno, pues uno de estos grandísimos proyectos de la Unión Soviética querían perforar la corteza terrestre. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué? Ni más ni menos. Pues para hacer estudios geológicos, querían llegar concretamente. La corteza terrestre es una capa muy delgadita, pero que tiene entre 35 y 70 kilómetros de espesor según las zonas del mundo, ¿no? Entonces, en la península de Kola, en Siberia, el espesor de la corteza es de 35 kilómetros. Entonces ellos querían perforarla completamente para llegar hasta el manto terrestre. Es una zona de transición entre donde se acaba la corteza y empieza el manto, que se llama Mojo. Es un diminutivo de la zona de Mohorovicic, que se llama Mojo.
No lo consiguieron porque se encontraron con dificultades técnicas a bastante menos profundidad de 35 kilómetros, ¿no? A 12 kilómetros y 300 metros, una cosa así, tuvieron que dejarlo. Pero una cosa, José Manuel, que esto es muy importante y Dime. me gustaría además que viéramos alguna imagen. Este lugar existe y este proyecto es real y esto pasó de verdad. Ahora vamos a ver qué son las voces. Esto es lo que estabas hablando, el pozo de cola. Claro, exactamente. No solo existe, sino que es un proyecto científico, un proyecto geológico que duró más de 20 años. Es decir, duró desde el 24 de mayo de 1970, que fue cuando se empezó a perforar, y se fue cerrado completamente, o sea, clausurado el proyecto en el año 92. Pero se dejó de perforar un par de años antes, en el 89. Y ya te digo, a la profundidad que antes hemos dicho, ¿no? A 12.262 Es una barbaridad, metros. es mucho De más hecho, del Everest hacia abajo, ¿no? Claro, no, de hecho, es la perforación, la mayor perforación que se ha hecho hasta día de hoy. Es decir, aunque hayan pasado 40 años, no se ha conseguido llegar más abajo perforando. Y tenemos las perforadoras, me gustaría que viéramos algún detalle de esos gigantescos taladros. Entonces la historia es que este equipo existe, al parecer alguien es indiscreto en aquella época. La historia, creía mucha gente que era del año 90, 91, se hace pública en internet en el 95. Eso es una perforadora, Claro. efectivamente. ¿Esto qué es? Esto es un taladro, esto es una broca con una serie de taladros con puntas de diamante que se utilizan para perforar las rocas. Son parecidas a las tuneladoras que hacen los túneles del metro, ¿no? Lo que pasa es que esto es hacia abajo. Y claro, imagínate bajar eso más de 12 kilómetros, perforando continuamente, ¿no? Vale, y nos cuenta la gente de la leyenda, la información que creíamos completamente apócrifa y que es real, que llega un momento, llega una distancia de perforación donde encuentran un gran calor. Y entonces deciden cómo grabar. Aquí hay muchas dudas. Pero también hablando con miembros del CSIC, el doctor Balbuena, geólogos y diferentes especialistas, nos hablaban que sí, que se han hecho grabaciones. Vamos paso a paso. Que se ha grabado esas profundidades. Vamos paso a paso. No sabemos si este sonido efectivamente se grabó o no se grabó. Ten en cuenta que durante 20 años pasan muchos científicos y hay de todo. Entonces, este doctor al que hacías referencia, que fue el que hizo las primeras declaraciones de que eran los sonidos del infierno, pues puede que dijera la verdad, vamos, o que él pensara que dijera la verdad, o puede que no. Grabaciones geológicas son bastante comunes, se hacen muchas veces. De hecho, hay grupos en Japón y grupos en Estados Unidos que utilizan las grabaciones para, digamos, escuchar el sonido de las placas tectónicas, ¿sabes?, sobre las que están los continentes, porque toda la corteza terrestre está rota en distintas placas que se mueven e interaccionan entre sí. Es decir, se chocan, se rozan, y genera un sonido, se superponen, claro. Entonces, esos sonidos, lo que están intentando es ser capaces, a partir del sonido, de predecir los terremotos. Luego está el tema de por qué se pararon las excavaciones, las perforaciones. Entonces, hay dos versiones. La versión científica y técnica, que es la que yo puedo aportar. La cuestión es que se encontraron con casi el doble de la temperatura que ellos pensaban encontrarse a esas profundidades, y los instrumentos sencillamente no aguantaban. Claro. Entonces hubo un momento que intentaron lo que pudieron y tuvieron que suspender porque no les aguantaban los instrumentos, tuvieron que parar, y pararon a esa profundidad. Y luego surge la leyenda, ¿no? Y luego está la leyenda. Entonces, según la leyenda, que además fue difundida por algunos de los geólogos, como este doctor que tú citabas antes, dijeron que no, que el motivo no había sido ese, que no había sido un motivo técnico, y no es más, que el proyecto original de la Unión Soviética no era perforar la corteza terrestre, como de hecho era, sino buscar el infierno, o sea, encontrar una prueba del... Imagínate a los soviéticos buscando el infierno. Bueno, pues se llegó a decir incluso eso, ¿no? Y que no solamente lo habían intentado, sino que lo habían conseguido. Vamos a volver a escuchar esto, y quizá incluso, José Manuel, si Yo he tenido ocasión de escuchar algún otro sonido geológico, digamos. Eso es lo que te iba a comentar. Y tiene un cierto parecido en algunos aspectos, no hay dos puntos iguales, pero lo que yo he oído otras veces son, pues imagínate, chirridos, que pueden ser muy bien la explicación lógica de estos gritos. Vamos a una cosa, vamos a escucharlos, ¿te parece? Que sí. La gente lo escuche, la grabación en completo, y luego tú me comentas qué podría ser, si esto realmente pertenece a esa grabación concreta que se hizo en el Pozo de Kola, en Siberia, entre los años 70 y 1980 aproximadamente. Escuchamos, por favor, muy atentamente. Estos son los sonidos que dieron la vuelta al mundo, llamados sonidos del infierno por parte de un equipo de investigadores reales soviéticos.
Yo creo que hay una cosa que está clara. Tú y yo que somos periodistas, tú periodista científico y siempre riguroso y desde hace muchísimos años, esto puede ser lo que sea, pero desde luego que impresionar impresiona y que está hecho, o bien porque fue real, o quien lo hizo intentando generar una leyenda, sabía tocar la fibra sensible más profunda, está claro, ¿eh? Ten en cuenta que después estos sonidos han sido utilizados por sectas, por congregaciones, por fundamentalistas de distintas religiones como una prueba científica, lo digo entre comillas, de que el infierno existe. Y mucha gente lo creía, o sea, tenían algo los sonidos para... Eran como tan reales que... Sí, lo digo porque ahí también hay un factor importante de distorsión de esto, ¿no? Sobre el origen. No sabemos exactamente este doctor quién era, ni en qué pensaba, ni qué es lo que creía, ¿no? La cuestión, José Manuel, es ¿a qué se puede parecer esto? Clarísimamente escuchamos gritos, alaridos, lamentos, y una cosa muy curiosa, si uno quiere hacer una broma burda, lo hace y punto, como hablamos muchas veces con las psicofonías. Esto tiene una pátina de algo que desde luego, si quiere asustar, da el efecto, porque es muy real, muy raro, tampoco es exagerado, es... Y claro, cuando se empezó a difundir en algunas emisoras de países del orbe soviético, pero que había más libertad, causaron un impacto de inmediato. Estados Unidos. En Estados Unidos es donde llega el momento álgido, ¿no? Claro, en Estados Unidos, donde es cogido directamente por por muchos grupos evangelistas y por grupos creacionistas, es decir, esto es como miel sobre hojuelas, ¿no? Para todas el infierno físico, personas. No como decía Juan Pablo II, de un lugar del alma, ¿no? Y grabado por científicos serios, ¿no? Entonces, pues imagínate lo que da de sí eso. Hermano, es claro que existen evidencias científicas de que el infierno existe. Así como se han grabado las voces y se han analizado mediante software que son muy populares, incluso tú lo puedes bajar de internet. Y esta información fue filtrada y analizada donde se pone a correr en forma reversa y donde se distinguen voces, incluso muchas voces en español. Tú lo puedes investigar por tu propia cuenta. Entonces existen 3 infiernos. Y como existen 3 infiernos, como lo hemos mencionado, el abismo, el infierno mismo, denominado como el Sheol, el Hades, existirá también un fuego, un lago de fuego, donde será el castigo final. Pero ¿cómo se origina este lago de fuego? Vamos a verlo más adelante. También existen 3 paraísos, así como existen 3 cielos. ¿Te llama la atención esto? El paraíso. ¿Cuál fue el primer paraíso? Lo conocemos. Siempre nos ha hablado del paraíso del Edén. Pues la Biblia nos habla de la ubicación exacta de este paraíso. Y así lo describe. Que nacía un río que regaba el jardín, que se dividía en otros. El río Pisón, que rodeaba la zona de Havilá, que sería Arabia. El río Gihón, que hacía lo mismo con el área de Cus, que sería Etiopía, el río Hiddekel, que sería el río Tigris, y el río Éufrates. Pero mira, hermano, para terminarte de hablar sobre el abismo, ¿qué está pasando cuando se le da la llave del abismo? ¿Lo recuerdan que lo mencioné? Tal vez no haya visto y conozca de estas cosas, porque esto es de puros científicos, que por su sigla, por su nombre, se conoce como el nombre de CERN. Y como pueden ver en la imagen, se dibuja la imagen de 3 número 6, simbolizando a una bestia. La Organización Europea para la Investigación Nuclear, este es el nombre oficial en español, comúnmente conocida por CERN. Es una organización de investigación europea que opera el laboratorio de la física partícula más grande del mundo. La organización tiene 22 estados miembros. Israel es el único país no europeo con una membresía plena concedida y está oficialmente observado por las Naciones Unidas. El laboratorio, también llamado con el acrónimo CERN, está situado en Suiza, cerca de la frontera con Francia. ¿Y en qué consiste
este laboratorio gigantesco que mide más allá de 27 kilómetros de tamaño y está a 150 metros de profundidad de la Tierra. Es el gran colisionador de hadrones, así le llaman, y comienza a funcionar por primera vez en septiembre de 2008. ¿Qué está haciendo el hombre con esto, hermano? El hombre está tratando de buscar el origen de la partícula de Dios. ¿De dónde se origina la vida? El acelerador de hadrones, así como le llaman, está bajo tierra. Y es un ambicioso proyecto de ingeniería, hermano. Se trata del mayor acelerador de partículas jamás construido. Y mide más allá de 26.659 metros. O sea, más de 27, casi llegando a los 27 kilómetros de construcción. Consta de una cantidad de imanes que generan un campo magnético que va 100.000 veces más allá de la fuerza de gravedad de la Tierra. Consta con el frigorífico más grande que existe en la humanidad ahorita mismo, donde se manejan temperaturas por debajo de 273 grados centígrados para enfriar este sistema de movimiento de las partículas, los hadrones. ¿Qué está haciendo el hombre con esto? Entonces, hermano, está abriendo la puerta del abismo. Así mismo como se lo estoy diciendo, hermano, han abierto la puerta del abismo donde se han evidenciado tanto por video, por foto, han tomado fotografía de cada vez que encienden este equipo, este aparato, ocurren cosas súper extrañas en la atmósfera y donde personas mismas han desaparecido y han entrado demonios de otras dimensiones a nuestro mundo. Se le dio la llave del abismo, dice la palabra de Dios. El hombre está atrayendo hacia sí aquellos demonios, aquellas fuerzas del maligno hacia nuestro mundo actual. Pero estas cosas no se te enseñan tampoco en la iglesia, hermano. Porque los científicos, la ciencia se aumentará, y en los postreros días la ciencia se aumentaría bastante. Y eso ha ocurrido, hermano. Tal vez tú no lo sabes, pero eso es del porqué de tanta violencia también hay en la tierra ahorita mismo. Porque el pecado está llegando a sus límites nunca vistos, nunca por la humanidad. Estos proyectos han puesto y han acelerado las profecías. Aquí vemos que cómo idolatran a este dios, al dios Shiva, y es un monumento que queda ahí mismo donde está construido el CERN. Este dios es conocido como el dios destructor. ¿Es donde está ubicado este centro de investigación? ¿Dónde está ubicado? Dijimos que entre Suiza y Francia, ¿verdad? Pero ahí existe una montaña que es conocida como las colinas de Apolión. Y qué curioso, hermano, ¿no? Porque mira qué nos dice Apocalipsis 9:11. El abismo tiene un ángel, mire. Y tiene por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ahí está clarito, hermano. Y esa colina se llama la colina de Apolión, lugar donde históricamente se sacrificaban niños y se hacían sacrificios de humanos. Y en el justo lugar donde los científicos eligieron para desarrollar este proyecto. No es coincidencia, hermano. No es coincidencia. Aquí vemos imágenes de que en el momento en que se estaba utilizando el CERN y está activo, miren las imágenes en los cielos, hermano, es clara que eso no es normal, eso no es natural. Ahí sigues viendo la imagen, hermano. Otra imagen donde se ve que esta cosa no es de este mundo, hermano. Es algo del demonio esto. Y se observan y se han observado por fotos, hermano, que se han tomado de que sectas del ocultismo hacen sus cultos ahí. Ahí los vemos en plena acción.
en plena acción celebrando su culto a los demonios, a Satanás. Pero hermano, ahora hablemos algo sobre los cielos. ¿Cuántos cielos hay? Se me preguntaba la otra vez, hermano, ¿cuántos cielos existen? Bueno, si nos vamos a los científicos, vamos a ver que la Tierra, los niveles van a partir de lo que es la troposfera, que es a 12 kilómetros, la estratosfera, que es a 49 kilómetros, la mesósfera, que es a 85 kilómetros, la termósfera, que es a 700 kilómetros, y más de 700 kilómetros está la exósfera. Entonces, lo que nosotros vemos como primer cielo es la atmósfera, que nosotros vemos las nubes. Ese es nuestro primer cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? El espacio, donde se encuentran los demás planetas, estrellas, galaxias. ¿Y dónde está el tercer cielo? Vamos a verlo más adelante. Es así como lo puedes ver, hermano, para que aprendamos algo de ciencias también, cómo está dividido la atmósfera. Retomando lo de los paraísos, hermano, ¿dónde estamos? Ya hablamos del primer paraíso, en el Edén, que estaba ubicado entre los ríos que mencionamos, el río de Pisón, el río Gihón, el río de Hiddekel y el río Éufrates. Ahí estuvo ubicado el primer paraíso, pero fue borrado cuando vino el diluvio, hermano. Está ubicado en Irak, como lo puedes ver. Aquí tengo un mapa donde precisa la ubicación donde estuvo ubicado el paraíso. En esta imagen vemos un dibujo del Renacimiento donde se ilustra aquella palabra que se habla del rico y del pobre Lázaro. Aquí vemos a Lázaro en el seno de Abraham, mientras que el rico le pedía en el infierno que por favor le mojaran con una gotita de agua a la punta de la lengua y que le dieran la oportunidad de predicarle y de decirle a sus hermanos de que no hicieran lo mismo que él, porque donde estaba él estaba sufriendo. Donde jamás se ha dado la oportunidad de que alguien que entre al infierno, que muera, vaya al infierno y retorne. No hay nadie, hermano, no hay nadie. No está permitido tampoco hablar con los muertos, como se habla del ocultismo. La gente que quieren hablar con los espíritus, que hablan con el espíritu de los muertos, eso es del diablo, eso es del demonio, porque no está permitido hablar con los muertos. Ellos no se pueden comunicar con los vivos tampoco. Te puedes comunicar con los demonios, eso sí, claro, que tú te puedes comunicar con los demonios, pero no te puedes comunicar con los muertos, jamás, jamás. Entonces, ¿qué está pasando aquí, hermano? Vemos que el primer paraíso estuvo en el Edén. Pero ¿dónde fue ese paraíso entonces? Después del diluvio. Fue ahí mismo, como dice la palabra de Dios, al centro de la tierra, a lo que llamamos Sheol. Ahí en el Sheol se ubicó el paraíso, separado del infierno por una grande montaña, donde los muertos de acá del infierno no podían pasarse para el otro lado, donde está el paraíso, donde estaba el seno de Abraham. Ese es el segundo paraíso. En el momento que nuestro Jesucristo fue crucificado, Él desciende a predicarles a toda la gente, los antidiluvianos, a todos esos que quedaron allá abajo. Y Él saca, a Él se le dan las llaves. Entonces a nuestro Señor Yeshua, a nuestro Jesucristo, se le dan las llaves del Hades y la muerte. Las llaves del infierno se le fueron otorgadas al Señor. Se le da el dominio total a nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede entrar y salir ahí. Entonces, ¿de dónde lleva ese paraíso? Lo lleva allá, al tercer cielo, donde está el paraíso, donde van todos aquellos seguidores de Cristo que mueren en la fe de Jesucristo, que se apegaron y perseveraron hasta el fin y lo aceptaron como su Señor y Salvador personal. Esos son los que van allá al descanso, al paraíso, y están allí en stand-by, esperando el momento que suene la trompeta, porque en ese momento que suene la trompeta por nuestro Señor Yeshua, en ese momento resucitan primero los muertos en Cristo,
Así lo decimos en 1 Tesalonicenses 4, del 16 en adelante. Porque con voz de arcángel, él mismo con trompeta de Dios tocará la trompeta, hermano. Pero esa trompeta no la van a escuchar todo el mundo, solamente los que están velando y perseverando en los caminos de Dios. Ese paraíso que estuvo en el Sheol, Jesucristo lo lleva al tercer cielo, allá donde van todo el paraíso actual, donde van a descansar todas las almas, todos aquellos que mueren en Cristo y están solamente en la espera que suene la trompeta por nuestro Señor Yeshua. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos vivos seremos transformados y vamos a ser elevados allá al segundo cielo, a las nubes, a encontrarnos con Jesucristo, y de ahí vamos a celebrar las bodas del Cordero. Mientras que en la tierra se va a desatar la maldad, la destrucción y los 21 juicios que están prometidos en el tiempo de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Que por cierto muchos están predicando que ya estamos en esos tiempos, pero no va acorde a lo que dice la Sagrada Escritura. Hay muchos que están diciendo que el rapto no existe, que es una doctrina muy nueva, inventada, sacada del bolsillo. Pero si estudian bien la Sagrada Escritura, si la analizan tal cual están, se van a dar cuenta y entonces se le van a abrir los ojos. Entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Es allí donde está el tercer paraíso, donde van todos aquellos que mueren en Cristo y van a un tiempo de paz y de descanso, tranquilidad y de espera. Son imágenes que muestran aquel ascenso de las almas de aquellos que mueren en Cristo, que así mismo como son buscados los malos, que llegan a buscar los demonios, así mismo Dios envía a sus ángeles a buscar a los suyos. Es allí donde está la gran Jerusalén celestial, donde las calles son de oro y el mar de cristal. Allí donde se encuentran las moradas que ha preparado nuestro Señor para nosotros. Allí hay grandes mansiones, hermanos, preparadas para nosotros. Lo que perseveremos y buscamos y estamos trabajando para la obra del Señor, sin nada de esperar algo que nos reconozcan o nos paguen algo, no, hermano, porque la palabra de Dios no es para vender, no es para hacer negocio. Todo aquello que sembramos aquí, que sea para la honra y la gloria de Dios, allá arriba nos esperan mansiones, hermano. Él fue a preparar morada para nosotros. Así lo dijo nuestro Señor Jesús y así lo promete. Pero los científicos también corroboran de que esta ciudad evidentemente es real, porque hay imágenes que lo muestran, tomadas por telescopios sofisticados, hermano, para sorpresa de los científicos. Su primera fotografía, y no es coincidencia, sino que es la primera fotografía que toma y va dirigida exactamente a ese punto brillante, en la frontera de nuestro universo, donde está el tercer cielo, y de que Pablo también habla en la Sagrada Escritura que él fue al tercer cielo. Incluso se han enviado sondas, así como la Pioneer 10, que fue lanzada el 2 de marzo de 1972 y atraviesa un cinturón de asteroides y llega más allá del planeta Júpiter. Y esta es la gran Jerusalén celestial, hermano. Esta es la gran Jerusalén celestial, donde están aquellas mansiones que nuestro Señor fue a prepararnos, a esas mansiones celestiales que son parte del galardón que se nos va a entregar en ese momento cuando estemos allá arriba, cuando seamos raptados, cuando estemos celebrando el juicio frente a Jesucristo, donde se nos van a dar nuestros premios de lo que tú hiciste. Esa Jerusalén, la gran Jerusalén celestial, es verdadera, y así lo dice la ciencia, hermano. No lo decimos nosotros los cristianos ni los evangélicos, eso lo dice la ciencia. Pero, hermano, que todos nos encontremos en esa gran ciudad que nos espera. Amén. Pero que cada uno asimile lo que se le ha dicho. Sé que he utilizado muchos términos también científicos, pero hubo un tiempo donde decía que la ciencia contradecía lo que dice la palabra de Dios, y era todo al contrario. La ciencia
comprueba que lo que dice la Biblia es veraz. Espero que este estudio, hermanos, haya sido de mucha bendición para ustedes en su vida espiritual. Los esperamos el próximo domingo, si Dios lo permite, en otro estudio más de la Sagrada Escritura. Y si Dios no ha venido.